En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta revolucionaria, con el potencial de transformar innumerables aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, detrás de sus promesas de progreso y eficiencia, se esconde un riesgo que no podemos permitirnos ignorar: la posibilidad de que la sea el detonante de una guerra nuclear. A medida que las tensiones geopolíticas se intensifican y la carrera armamentista se acelera, es crucial considerar cómo la lógica interna de la IA, a menudo en desacuerdo con el razonamiento humano, podría llevarnos inadvertidamente al borde de la aniquilación. En este vídeo, exploraremos las 5 razones principales por las que la inteligencia artificial podría desencadenar un ataque nuclear, destacando la importancia de abordar este riesgo en el contexto actual. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte de este análisis crucial y de otros contenidos que te ayudarán a entender los desafíos y oportunidades que la tecnología moderna presenta. En el número 5 de nuestra lista de razones por las que la inteligencia artificial podría desencadenar una guerra nuclear, nos encontramos con los errores de computadora y malfuncionamientos. La película Fail-Safe de 1964 nos ofrece un escalofriante recordatorio de cómo un simple error informático puede llevar a una catástrofe nuclear. En esta película, un fallo en el sistema de radar estadounidense desencadena una serie de eventos que casi resultan en la aniquilación de Moscú y Nueva York debido a órdenes erróneas de ataque nuclear emitidas por un sistema computarizado. Este escenario no es pura ficción. Los errores informáticos ocurren con frecuencia en infraestructuras críticas, causando desde apagones hasta accidentes ferroviarios. En el contexto de la guerra nuclear, la inteligencia artificial y los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, como GPT, pueden mal funcionar o, incluso funcionando correctamente, emitir órdenes mortales basadas en errores de ingeniería conjuntos. La historia nos ha mostrado que estos riesgos no son meras especulaciones. En 1983, durante el incidente, codificado como Able Archer, la percepción errónea de un ataque nuclear inminente casi lleva a la Unión Soviética a lanzar un ataque preventivo. Además, el sistema de alerta temprana soviético, OKO, utilizando una forma primitiva de IA, malinterpretó la reflexión del sol en las nubes como misiles entrantes, lo que casi resulta en una orden de contraataque nuclear. Estos incidentes subrayan la importancia crítica de mantener el papel de la CIA en el proceso de toma de decisiones nucleares estrictamente marginal y orientado a los datos y no a la toma de decisiones. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la inteligencia artificial juega un papel cada vez más prominente en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la seguridad nacional, es imperativo recordar y aprender de estos errores pasados. La posibilidad de que errores de computadora y malfuncionamientos desencadenen una guerra nuclear es una advertencia sombría de que en la era de la inteligencia artificial debemos proceder con la máxima cautela. En el cuarto lugar de nuestro conteo sobre las razones por las cuales la inteligencia artificial podría desencadenar una guerra nuclear, nos encontramos con un aspecto profundamente inquietante: decisiones basadas en lógicas incomprensibles. La inteligencia artificial, en su esencia, opera mediante algoritmos que pueden llegar a tomar decisiones basadas en patrones y correlaciones que los seres humanos difícilmente podemos comprender. Este fenómeno no solo se limita a la ejecución de tareas cotidianas o al análisis de grandes volúmenes de datos, sino que también se extiende al ámbito de la estrategia militar y por ende al manejo de armamento nuclear. La posibilidad de que la IA implementada en sistemas de comando y control emita órdenes erróneas o prescripciones letales basadas en errores de ingeniería, conjuntos de entrenamiento sesgados o propiedades emergentes extrañas, es una realidad que no podemos ignorar. Estas decisiones incomprensibles para la lógica humana podrían llevar a una escalada nuclear sin precedentes. La historia nos ha mostrado, a través de incidentes como el de Able Archer en 1983,
o el error del sistema de alerta temprana OCO, que los malentendidos y las percepciones erróneas pueden acercarnos peligrosamente a un conflicto nuclear. Sin embargo, la introducción de la IA en este delicado equilibrio añade una capa adicional de incertidumbre y riesgo. La IA, con su capacidad para analizar y actuar sobre información a una velocidad y complejidad que supera ampliamente nuestras capacidades, podría interpretar señales o datos de manera equivocada, llevando a conclusiones y acciones que, aunque lógicas desde este escenario, se complica aún más con la posibilidad de que actores estatales o no estatales utilicen la mente adulta IA para crear desastres nucleares catalíticos, buscando provocar una guerra nuclear entre potencias sin involucrarse directamente. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo podemos prepararnos y protegernos contra decisiones tomadas por inteligencias que no comprendemos completamente? La respuesta no es sencilla, pero una cosa es clara: la necesidad de mantener un enfoque humano y crítico en la toma de decisiones estratégicas nunca ha sido más crucial. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero en el ámbito de la guerra nuclear, el juicio humano, con todas sus imperfecciones, sigue siendo nuestra mejor defensa contra la aniquilación. En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta poderosa, capaz de transformar sectores enteros y mejorar nuestras vidas de maneras inimaginables. Sin embargo, esta misma tecnología también alberga el potencial para desencadenar consecuencias devastadoras, especialmente en el ámbito de la seguridad global. Una de las amenazas más alarmantes es su capacidad para generar desinformación y deepfakes, complicando la comunicación entre naciones y aumentando el riesgo de malentendidos catastróficos que podrían escalar hasta un conflicto nuclear. La desinformación impulsada por la IA puede crear narrativas falsas y persuasivas que se difunden rápidamente, sembrando la discordia y el pánico entre la población y los líderes mundiales. En situaciones de alta tensión, como las que involucran armamento nuclear, la capacidad para discernir la verdad de la ficción se vuelve crítica. Los deepfakes, videos o audios generados por IA que imitan con precisión a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron, representan una amenaza aún más directa. Estas creaciones pueden ser utilizadas para simular declaraciones de líderes políticos o militares incitando a acciones precipitadas basadas en información falsa. Imaginemos un escenario en el que un deepfake convincente muestra a un líder mundial anunciando un ataque nuclear inminente contra otro país. La reacción instintiva de defensa podría desencadenar una respuesta nuclear basada en la percepción de una amenaza que nunca existió. Este tipo de desinformación no solo tiene el potencial de provocar conflictos entre naciones, sino que también podría ser utilizada por actores no estatales para manipular a las potencias nucleares, creando una situación de inestabilidad global sin precedentes. La historia nos ha mostrado que los malentendidos y la falta de comunicación pueden llevar a crisis internacionales. En la era de la IA, donde la desinformación y los deepfakes pueden ser creados y distribuidos con facilidad, el riesgo de que estos malentendidos escalen hasta un conflicto nuclear es real y aterrador. La capacidad de la IA para complicar la comunicación y aumentar el riesgo de interpretaciones erróneas es una de las razones por las que debemos proceder con extrema cautela, asegurando que las decisiones críticas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de armas nucleares, la supervivencia de la humanidad podría depender de nuestra capacidad para controlar el poder de la IA y evitar que sus aplicaciones más oscuras se conviertan en realidad. En el mundo de hoy, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta poderosa con el potencial de transformar innumerables aspectos de nuestra vida. Sin embargo, este avance no viene sin sus riesgos, especialmente cuando hablamos de la seguridad global y la posibilidad de una guerra nuclear. Uno de los incidentes históricos que nos acerca a esta realidad
Es el conocido como Able Archer 83. Able Archer 83 fue un ejercicio militar llevado a cabo por la OTAN en noviembre de 1983, diseñado para simular un periodo de escalada de tensión que llevaba a un ataque nuclear. Lo que lo hacía particularmente peligroso era su realismo, incluyendo la participación de líderes mundiales y el uso de nuevos protocolos de comando y control. Este nivel de realismo llevó a la Unión Soviética a interpretar estos ejercicios como una posible cobertura para un ataque nuclear real por parte de Estados Unidos y sus aliados. En respuesta, la Unión Soviética puso en alerta máxima a sus fuerzas nucleares, acercando al mundo a un posible desastre nuclear. Este incidente destaca cómo las percepciones y malentendidos pueden llevar a una escalada hacia la guerra nuclear. En el contexto actual, la IA podría aumentar este riesgo de malinterpretaciones. La IA, con su lógica interna, que puede ser inconsistente con la lógica humana, tiene el potencial de emitir órdenes o recomendaciones basadas en errores de programación, conjuntos de datos sesgados o propiedades emergentes extrañas derivadas de correlaciones que los humanos apenas imaginemos por un momento. Sistemas de IA encargados de monitorear y responder a amenazas nucleares. Un error en estos sistemas, similar al error de computadora en la película Fail Safe, o al mal funcionamiento del sistema de alerta temprana soviético OCO en 1983, podría llevar a órdenes de lanzamiento nuclear basadas en percepción. Además, la capacidad de la IA para generar deepfakes, videos y audios manipulados hiperrealistas, podría ser utilizada para crear desinformación, aumentando la confusión y la posibilidad de decisiones precipitadas en momentos de crisis. En un mundo ya tenso donde las percepciones erróneas y la desinformación pueden tener consecuencias catastróficas, la introducción de la IA en el ámbito militar y de seguridad global requiere de una consideración cuidadosa y de salvaguardias robustas. En resumen, mientras la CND continúa desarrollándose y encontrando su camino en más aspectos de nuestra vida, es crucial recordar los incidentes cercanos a la guerra nuclear del pasado y reconocer cómo la CIA podría aumentar el riesgo de malinterpretaciones similares. La historia nos ha mostrado lo cerca que podemos estar de una catástrofe nuclear, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la tecnología, incluida la IA, se utilice de manera que prevenga en lugar de acercarnos a ese precipicio. En el número 1 de nuestra lista de razones por las que la inteligencia artificial podría desencadenar una guerra nuclear, encontramos a los catalizadores de desastres nucleares. Este concepto, aunque complejo, es crucial para entender cómo la IA podría jugar un papel determinante en la escalada hacia un conflicto nuclear catastrófico. La inteligencia artificial, con su lógica interna, que a menudo se desvía de la lógica humana, tiene el potencial no solo de malinterpretar datos o emitir órdenes erróneas, sino de ser utilizada por terceros para incitar a las grandes potencias a entrar en un conflicto nuclear. La idea de un agente débil, ya sea un estado pequeño o un actor no estatal, utilizando la IA para provocar una guerra nuclear entre potencias mayores, es una perspectiva aterradora. Este agente, al no estar directamente involucrado en el conflicto, podría posicionarse para emerger en una situación relativamente ventajosa una vez que las grandes potencias se hayan autoaniquilado. La IA y los sistemas GPT, al haber encontrado ya su camino en el proceso de guerra nuclear, representan una amenaza latente, que si no se controla, podría llevar a decisiones catastróficas. La historia nos ha mostrado que la tecnología, desde lanzas de bronce hasta misiles hipersónicos, ha jugado siempre un papel crucial en la guerra. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar grandes conjuntos de datos y aprender de ellos, podría teóricamente optimizar estrategias de guerra, incluyendo la guerra nuclear. Sin embargo, la posibilidad de que la IA actúe basada en errores de ingeniería, conjuntos de entrenamiento sesgados o propiedades emergentes extrañas, plantea un riesgo significativo de escalada. En resumen, los catalizadores de desastres nucleares representan la cúspide de nuestra lista,
debido al potencial de la IA para ser manipulada o malinterpretada, llevando a las grandes potencias a un conflicto nuclear del cual no hay retorno. La responsabilidad recae en la humanidad para asegurar que el papel de la IA en el ámbito nuclear se mantenga marginal y orientado a los datos y no a la toma de decisiones. La alternativa es un precio que ninguno de nosotros puede permitirse pagar. En conclusión, la posibilidad de una guerra nuclear exacerbada por la intervención de la inteligencia artificial nos enfrenta a un escenario de consecuencias inimaginables. La IA, con su lógica interna, que puede divergir drásticamente de la lógica humana, tiene el potencial no solo de malinterpretar datos, sino de actuar sobre ellos, de manera que podría desencadenar un conflicto nuclear. Es imperativo entonces mantener el papel de la IA en la guerra nuclear estrictamente marginal y orientado a datos, evitando a toda costa que tome decisiones críticas por sí misma. La historia nos ha mostrado que la tecnología, por avanzada que sea, no está exenta de fallos, y cuando se trata de armamento nuclear el margen de error es inexistente. La responsabilidad recae en nosotros, los humanos, de asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle y aplique de manera que complemente nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y éticas, sin reemplazar nuestro juicio crítico. La supervivencia de nuestra civilización podría depender de ello. No olviden suscribirse para más análisis y discusiones sobre temas críticos que afectan nuestro mundo. La conciencia y la educación son las primeras líneas de defensa